Bien, les damos una cordial bienvenida a todos ustedes y en especial a la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez. Ella la invitamos. Para su información también, ella está fungiendo ahorita como la secretaria de la División de Enseñanza. Entonces, pues está involucrada directamente con las actividades, ¿no? La doctora Carmen del Pilar, ella es física egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También allá hizo su maestría en física. Luego después hizo el doctorado en Ciencias en Física Educativa en el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, ella es docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero también ella colabora directamente con la OEA, en especial con la Red Interamericana de Educación Docente. Ella es lo que se le llama, ¿cómo, Pilar? Coordinadora del Teacher Fellowship, pero yo ahorita les platicaré un poquito sobre eso. Bueno, ella nos va a hablar en cuanto a eso y de las diferentes actividades que se hacen. Y pues precisamente la importancia que recalca esta red académica de la OEA es el uso del STEM, que es de lo que nos va a hablar la doctora, ¿no? La enseñanza de la física con enfoque STEM. Entonces, adelante, Pilar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Mora, por la invitación. Es un gusto estar aquí, especialmente en este foro del Congreso Nacional de Física. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar en la plenaria en Tabasco y pues para mí fue como un sueño logrado de poder estar trabajando en este foro. Pero ahora les voy a mostrar un poquito de los avances que hemos tenido en este proyecto y compartir un poquito. Voy a tratar de hacer la presentación para que se corra, pero creo que no me está funcionando. Si no es inconveniente, no sé si la puedo dejar de esta manera porque ya, creo que ya. Bueno, entonces, muchas gracias, doctor Mora, por la presentación y vamos a dar inicio. Miren, les quisiera compartir algunos de los antecedentes de lo que vamos a platicar ahorita y es precisamente sobre el trabajo que hemos estado realizando en México, en la zona de la región Huasteca Sur del estado de San Luis Potosí, específicamente en Tamazunchale, y también en el proyecto del Teacher Fellowship, que es una red de docentes que estamos pues colaborando. Ahorita les voy a platicar un poquito de este programa, porque algunos de estos docentes específicamente son profesores de nivel medio superior que enseñan física en 14 de los 34 estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Y bueno, este es mis datos de contacto por si gustan ustedes anotarlos y después si tienen alguna pregunta o quisieran colaborar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a platicar pues precisamente sobre este proyecto, este programa. Se van a dar antecedentes de la situación, algunos detalles y pues bueno, yo creo que en una charla futura que acaba de anunciar el doctor, pues daremos ya especificaciones de algunas actividades y estrategias y bueno, cómo se hace realmente el STEM en el aula con un poquito de mayor profundidad. Entonces, miren, una reflexión con la que yo quisiera iniciar es compartir pues esa visión que tenemos nosotros de la situación en la que nos encontramos a nivel mundial. La pregunta es, ¿enseñar ciencias como para qué? ¿Como para qué vamos a la escuela? ¿Como cuál es la función social de la educación? Y en este sentido, pues nosotros enfrentamos un mundo complejo. Dentro de esta globalización se ha identificado que esos problemas que nosotros vemos en nuestros contextos cercanos, pues no solamente es la percepción de nosotros como individuos, sino también es la percepción que tienen los gobiernos para, pues acerca de las condiciones en el mundo. Y han englobado todas estas problemáticas de la humanidad en 17 problemas grandes que se consideran como objetivos de desarrollo sostenible en medida de que tienen un compromiso de realizar acciones, actividades para poder atender a estos problemas y poder disminuir estas situaciones que afectan a la humanidad y específicamente pues con la intención
de desaparecer las desigualdades y de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, respetando los derechos de los seres humanos, pero también los derechos de la naturaleza. Entonces, pues hablamos de atender el hambre, la pobreza, los problemas de salud, por supuesto la calidad de la educación, la igualdad de género, los problemas ambientales, específicamente en medida del agua, la energía, las ciudades sostenibles, y bueno, todos estos problemas que de alguna manera pues vemos como abajo, que son pues muchos de estos de los que nos aquejan en nuestro país. E insisto, en nuestro contexto temporal. El COVID-19 o la enfermedad por el SARS-CoV-2 pues no estaba considerado cuando se hicieron estos objetivos, pero bueno, definitivamente vino a remarcar y a ensanchar las brechas de los que mejores condiciones tienen a los que no. ¿Y por qué nos interesa esto? Bueno, pues por varias razones. Una es porque esto nos abona a saber hacia dónde estamos, por ejemplo, como en América, y cuáles son esas condiciones en las que nos encontramos. Cuando en la calidad de la educación se refiere, aquí podemos ver gráficas de que los puntajes que tenemos los países en América Latina no son muy alentadores. Estos resultados en cuanto a los resultados, perdón, de los exámenes que se hacen, por ejemplo, con la OCDE, y pues también tenemos una relación acerca del producto per cápita de las personas, pues estamos como por abajo, ¿no? De los países de la OCDE. Y luego la gráfica que está abajo en la pantalla a mí se me hace muy interesante porque hace una relación entre países, o sea, grupos de países como Asia, y vincula o correlaciona el crecimiento económico de estas regiones con los puntajes obtenidos en la prueba PISA, por ejemplo. Entonces vemos que los países de Asia están pues muy por encima del resto y nosotros, LATAM, nos encontramos con pocos crecimientos económicos y casualmente puntajes muy bajos en esta situación. ¿Qué quiere decir? Pues que si a futuro nosotros no tenemos un desarrollo científico, un desarrollo tecnológico, pues, y pensamos que si los estudiantes no tienen buenos fundamentos de la ciencia y la tecnología y ese conocimiento, pues no vamos a generar nuevo conocimiento para crear tecnología que nos haga llegar divisas, recursos económicos, y pues entonces vamos a tener países todavía más pobres en esta región del mundo. Entonces esto es una preocupación. Lo ideal sería que cada vez hubiera pues más estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática que generaran conocimiento y que a su vez ese conocimiento pudiera crear productos que nos traigan dinero y que ayude a minimizar pues esas brechas que existen con estos otros países. Esta es una postura y bueno, no nada más queremos estudiantes que puedan pues generar dinero de alguna manera, sino pues también que puedan enfrentar los retos y que puedan satisfacer esas competencias que se requieren para vivir en un mundo globalizado. Nosotros ahora pues estamos en este momento, yo me encuentro en Washington, D.C., en este instante ustedes se encuentran en otras partes de México y probablemente en otras partes del mundo, y pues este acercamiento ha sido cada vez más y pues vamos a tener que convivir o coexistir con diferentes culturas, con diferentes visiones, con diferentes necesidades, y pues estas competencias quieren precisamente atender esas perspectivas de diferentes visiones, promover la participación o la interacción abierta entre los diferentes grupos sociales, culturales, económicos, etcétera, y buscar posibilidades para mejorar las condiciones de vida de la gente a través de la búsqueda del bienestar colectivo y un desarrollo sostenible, como decía, no solamente a la naturaleza verla como algo que nos va a proveer, o que nosotros podemos aprovecharnos de ella, ¿no? La frase aprovechamiento de los recursos naturales es muy común, pero pues bueno, la naturaleza también tiene sus derechos al igual que los seres humanos. Entonces estas visiones cada vez están más compartidas y bueno, toda esta es la forma de atender a esas problemáticas locales. Se ha tratado de medir pues el nivel de conocimientos también
y ver de cómo estas perspectivas están inmersas en los estudiantes de los diferentes niveles educativos de estos países. Adicionalmente, es común que en los currículums de los países del mundo, específicamente de América, pues requiramos estudiantes que tengan un pensamiento crítico precisamente para poder tener esa visión de identificar las problemáticas, de poder analizar las posibles soluciones, de tomar decisiones, pero sustentadas en este conocimiento y que nos vaya a permitir pues hacer una reconstrucción de la realidad más apropiada. Y claro, por supuesto, el trabajo colaborativo, comunicar estas ideas, hacer una disertación de las mismas, pues requieren de otras habilidades del pensamiento, poner en la marcha las aplicaciones de estos proyectos para poder crear pues iniciativas, empresas, promover cada vez más negocios y cosas, y poner ese conocimiento en acción precisamente para ofrecer mayores oportunidades y especialmente en un mundo con conocimiento, perdón, con las necesidades tecnológicas, especialmente que se hicieron evidentes ahora con la pandemia. Entonces, en los contextos escolares, pues tenemos múltiples actores, no solamente estamos conformados de profesores, estudiantes, también es importante, por supuesto, la infraestructura, el modelo educativo que estamos trabajando, el currículum, las metodologías de enseñanza-aprendizaje, los recursos, pero específicamente el enfoque, como comentaba en un principio, de cómo vamos a enseñar y aprender ciencias. ¿Y qué tipo de aprendizaje es el que nosotros buscamos? Bueno, pues buscamos el aprendizaje profundo. Hay quien utiliza algunas perspectivas que le llaman el aprendizaje significativo, etcétera, pero básicamente lo que queremos es que la gente con lo que sabe haga algo. O sea, resuelva problemas, construya, aplique, y no solamente es que memorice los conceptos, que sepa hacer ejercicios de aula, sino que este conocimiento se ponga pues en acción, en marcha y lo podamos resolver. Y básicamente lo que buscamos es pues resolver problemas, o sea, volvemos otra vez a esos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, es precisamente una de las preguntas de interés que nos van a llevar a cabo. Entonces queremos partir, ya sabemos, de los conocimientos previos, a trabajarlos en un contexto determinado y eso nos va a llevar a la apropiación de un cierto conocimiento. Y bueno, pues nosotros como profesores tenemos esa función de ese rol, de generar ese acompañamiento para que vayamos despertando esas capacidades entre los estudiantes. Aunque, como dentro de esos actores, no solamente en la escuela estamos solos, no movemos como circulitos o esferitas dentro de la sociedad, o sea, la verdad es que así nos hemos comportado durante muchísimos años. La escuela y los estudiantes y la licenciatura, pues realmente no ha habido como una conexión o una vinculación con lo que ocurre afuera de las instituciones académicas, pero yo creo que ya es una necesidad y una preocupación, pues trabajar en colaboración con el sector productivo, las comunidades, los diferentes actores del sector público, y pues por supuesto con esa intención de poner a la docencia y a la investigación como un eje rector, es una de las visiones, y poder vincularnos con todos estos actores. Entonces, a ver, partimos de que nosotros tenemos problemas, que es una responsabilidad de la academia atender con su conocimiento que se ha generado a estos problemas, buscar formas más efectivas de generar conocimiento a través de nuestros estudiantes para formar profesionales y miembros de la sociedad que puedan entrar en esta misma dinámica y entre todos buscar soluciones a lo que estamos viviendo hoy, muchas veces de manera muy desafortunada. Entonces, en el nivel profesional, pues nosotros estamos como ya más cerca de lo que va a ocurrir con nuestros estudiantes, pero en el caso, por ejemplo, del nivel básico, no todos los estudiantes van a tener ya una oportunidad de aplicar es una profesión como tal. Entonces, hay profesores de preparatoria o de preescolar o de primaria que sus alumnos ya no van a continuar y que se espera que el conocimiento, las habilidades del pensamiento y esas tomas de decisiones, etcétera, pues se vayan construyendo desde pequeños, no esperar al nivel licenciatura para que lo desarrollen y si no vayan teniendo pues estas perspectivas para esos ciudadanos
que puedan tomar pues mejores decisiones. Entonces esa es como la visión. En el caso de los profesores universitarios, a diferencia de los profesores de niveles básicos, pues tenemos como actividades o funciones, por ejemplo ahora que nos evalúa el programa de profesorado del PRODEP, pues tenemos que cumplir investigación, docencia, tutorías, gestión. Y básicamente, pues esta perspectiva incluye la formación de profesionales, tenemos que hacer investigación preferentemente que atienda a problemas de la comunidad y que nuestras propuestas pues se lleguen a lo mejor a patentes, a políticas públicas o a cosas donde se vea ya a nivel social el beneficio de esta generación de conocimiento que se está haciendo al interior de la universidad y, ¿por qué no?, invitar a otros a que aprendan del mismo conocimiento, o sea, no solamente dirigirnos a los científicos, sino que también llegue a otros miembros de la sociedad este conocimiento para buscar esas soluciones. Entonces, en el caso de los profesores de educación básica, pues ellos sí hacen un trabajo muy directamente con los padres de familia. Sí, muchas veces, por ejemplo, en las zonas rurales, como en la que yo trabajo en Tamazunchale, los profesores pues atienden problemas de su comunidad y básicamente hacen gestión y vinculación. Si tienen un problema en particular, bueno, pues entonces invitan a gente que les ayude a resolver esas problemáticas. Y ahí es como, por ejemplo, donde nosotros hemos vinculado lo que hacemos en la universidad a través de actividades de divulgación de la ciencia con lo que está ocurriendo en esas comunidades y nos ha permitido pues realizar un trabajo muy interesante. Y pues de aquí surgen pues líneas de investigación como la que yo tengo, que es Educación STEM para el desarrollo sustentable de las comunidades, donde no solamente usamos el STEM en el área de física, sino también en otras, pero con la intención de que los productos y actividades escolares que desarrollamos pues atiendan a problemáticas locales. Y bueno, ustedes pueden consultar algunos de estos resultados en esta bibliografía que está disponible para ustedes. Ahora, estamos hablando de problemas y la pregunta es, ¿cómo le hacemos para resolver problemas? Bueno, existen varias enfoques o metodologías o métodos más bien para resolver problemas, específicamente, por ejemplo, en la ingeniería. Y entonces lo que hacemos es identificar un problema, investigar sobre esa situación, en este caso de la física, proponer soluciones, de las que encontremos, escogemos la mejor, construimos a lo mejor un prototipo, un experimento, etcétera, lo probamos, lo evaluamos, lo comunicamos y luego que veamos si esto existe, si está bien o no, vamos a rediseñar esta solución. Entonces, este es como un caminito para poder atender estos problemas de cómo se hace, por ejemplo, en la ingeniería. De hecho, aquí podemos ver cuestiones similares con lo que hace el método científico, la forma en la que trabajan los físicos, la forma en la que trabajan los ingenieros. Y pues básicamente esto es importante porque tenemos que tener como una guía de cómo vamos a trabajar, sin olvidar que esto no es una serie de pasos de manera cíclica, o sea, de manera lineal, sino más bien cíclica, y a veces pues nos estamos moviendo en esta dirección para poder atender a esa solución. Y bueno, existen otros enfoques como el design thinking, que es ser empáticos, definir, idear, prototipar y probar, que básicamente pues estos pasos están incluidos en el uno y en el otro. ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque básicamente cuando uno trabaja en STEM, eso es lo que quiere. STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés. Y lo que se quiere es aterrizar esos contenidos, o sea, utilizar esos contenidos multidisciplinares en la solución de problemas específicos. Miren, todo empezó con estos problemas de los países, de querer mejorar las condiciones de generación de tecnología, etcétera, y empieza como una política de gobierno para tener más científicos y tecnólogos que generen recursos económicos. Pero la pregunta era, ¿y cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a enseñar eso? ¿Cómo vamos a proponerlos? Pues, ¿qué tienen que hacer los profesores desde la licenciatura, desde la prepa, desde la secundaria? ¿Desde cuándo? Desde las preescolares. ¿A poco en preescolares ya nos vamos a preocupar por generar científicos? Es algo que se tiene que hacer. ¿Cuándo? ¿Quién lo tiene que hacer?
Y entonces, pues se comenzaron a hacer una serie de preguntas y el enfoque de los gobiernos de despertar vocaciones científicas, pues en realidad se convirtió en un enfoque de enseñanza. Y hay quienes están de acuerdo, quienes no están de acuerdo, quienes creen que hay una moda, quienes creen que es lo mismo del enfoque basado en competencias y que nada más es leía un artículo en días pasados que decía que pues si tú le pones sistema a algo, pues ya ahora estás en la modernidad, estás en la moda y pues entonces es bienvenido. Y pues hay críticas de algunas personas, pero en realidad sí hay diferencias específicas, lo que es el STEM, aunque también es cierto que no hay una como postura muy clara de qué es lo que es el STEM, qué no es el STEM, quiénes tienen que hacer STEM y exactamente cuáles son los pasos y qué es lo que significa. O sea, todavía se está en discusión, aun cuando ya se ha estado utilizando como enfoque de enseñanza desde hace casi 15 años, muy fuerte, por ejemplo, en los Estados Unidos, e incluso ya aparece en los currículums que ya está marcado en las políticas de los gobiernos. Pues esta es una discusión que todavía en el área de investigación educativa está pues trabajándose diferentes aspectos y hay posturas diferentes desde la misma definición de STEM y hay posturas diferentes acerca de qué podemos hacer y qué no, hasta cuándo, cómo lo hacemos en la física, y hay quienes confunden, por ejemplo, el enfoque STEM con el aprendizaje basado en problemas, por ejemplo. Hay quienes dicen que es lo mismo, hay quienes dicen que no, porque pues en ambos tienes que hacerte preguntas, tienes que ir buscando la forma de resolverlos. Entonces, todavía a nivel de investigación educativa tenemos muchas preguntas que estamos por resolver. Entonces, el STEM básicamente es como identificar un problema, buscar la forma de resolverlo desde el aula, ver qué conocimiento vamos a requerir de las ciencias, de la tecnología, de la ingeniería y matemática para resolverlo. Y entonces, hay quien dice que solamente es propio para las clases de física, de química, de biología, de geografía, etcétera, y que la gente que hace turismo, derecho, etcétera, pues no lo pueden hacer. Entonces, la verdad es que no. La verdad es que una de las perspectivas del STEM, al menos la que tenemos nosotros en la red, es que todos los problemas son candidatos de hacerlo y solamente, pues porque finalmente tú no puedes aislar un problema de la física con lo que existe en un contexto real, ¿no? O sea, esa es una de las posturas. Hay quienes le agregan la A de arte, porque dicen, oye, y luego la A, ¿por qué el arte no queda? Porque yo puedo poner, por ejemplo, desde física, que yo tenga una mezcla de colores, de pigmentos, o mezcla de colores de luz, y esa mezcla, pues puedo con esa generar un producto, y ese producto me va a llevar a hacer una obra de arte, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, yo puedo tener diferentes mezclas de pigmentos, puedo hacer plastilinas de diferentes colores, irlos mezclando para generar más, hacer una estatua, y con esa una estatuita, una figura, y eso es arte, ¿no? Entonces podremos ver conceptos de la física, desde las características de las propiedades de los materiales, de la combinación de los colores, de cómo vamos a hacer ese trabajo, de las dimensiones para que no se te caiga. O sea, vamos a estar trabajando diferentes conceptos mientras trabajamos en este proyecto y vamos a, finalmente, el producto va a ser una obra artística. Hay quienes dicen que ese producto va a ser una obra de arte y por lo tanto el STEM lo considera, pero hay quienes quieren visibilizar esa parte de arte en este tipo de proyectos, y hay quienes le meten la R de lectura porque dicen es que hay que leer, y hay quien dice no, pues es que sí, pero tienes que leerlo para hacer una investigación. Entonces, ya no le llaman STEM, sino STREAM, y porque le ponen la R de reading. Y hay quien dice, ¿y las humanidades? Entonces, más bien la visión que tenemos nosotros es que todo se puede hacer desde el STEM porque los problemas pues realmente son transdisciplinarios, o sea, trasciendes a estas disciplinas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la clase de física? Pues nosotros, si vamos a trabajar con una modalidad de STEM o STREAM o STEM o STEM más H, pues básicamente podemos trabajar algunos conceptos, como cuáles, pues tenemos que tener un plan,
tenemos que primero sí identificar un concepto científico, pero no solamente, por ejemplo, de la física. Hace rato tuve una charla, les comentaba a los profesores que tal que lo que yo quiero hacer es trabajar el concepto de energía cinética. Y en este concepto de energía cinética, pues puedo hacerlo a nivel de aprendizaje superficial, que solamente sepan la fórmula, que sepan sustituir, etcétera, pero no sabemos pues las implicaciones de lo que pueda representar, por ejemplo, la cantidad de energía que tiene un coche al moverse de un lado a otro, cuando se va a encontrar con otro, y cómo se hace esa transferencia. Entonces ya estamos hablando de vinculación de otros conceptos, o sea, hacer una relación entre ellos, identificar pues, los efectos, etcétera, etcétera, y eso ya nos lleva a un nivel de conocimiento más profundo y tenemos que ver no solamente, por ejemplo, si es un choque, pues sí hablar de la propiedad de los materiales, de cómo se va a hacer esa transferencia, de las pérdidas de energía que pudieran ocurrir, etcétera, y también pues de las implicaciones que pudiera tener un vehículo automotor al colapsar y pues provocar muertes, provocar, etcétera, ¿no? Entonces ya llegas a hablar de responsabilidad social, etcétera. Entonces hay que identificar el concepto científico de la física, pero también de la ingeniería, de las matemáticas y de otras disciplinas que queramos abordar. Es muy importante diseñar un ambiente de aprendizaje, obviamente presentar la problemática con los estudiantes, proponer una meta, un producto a lograr y hacer un planteamiento pues de qué método de enseñanza vamos a usar, aprendizaje basado en retos, en proyectos, en, en, en clases interactivas demostrativas, o sea, no sé, lo que ustedes tengan pensado, aquí es donde va, porque es la forma de guiar ese trabajo. Los profesores tienen que hacer preguntas detonadoras interesantes para ir conduciendo al alumno a buscar precisamente esas respuestas y a eso entra en la parte del acompañamiento de los estudiantes, generar sus productos, socializarlos y pues, ¿por qué no llegar a la parte de la reingeniería de esa aplicación? Entonces, pues básicamente esta visión que les acabo de comentar es la que tenemos en la RIED. El equipo que trabajamos está conformado por estas 5 personas: Rebeca Vieira, Alison Owens, yo, Natalia Kayak y Patricia Moraes. Y pues en este proyecto ha durado 3 años y la intención es precisamente acercar a los profesores este enfoque de enseñanza con una particularidad, que se considere pues la equidad de género. Entonces queremos sí que haya más científicos y tecnólogos, pero queremos que el número entre mujeres y niños y hombres pues sea más igualitario. Entonces, pues hacen múltiples actividades, se reclutan profesores, etcétera. Aquí tenemos a los profesores que se han estado formando en estos últimos 2 años, 15 de primera infancia y el resto, que son aproximadamente 27 profesores de física, de nivel medio superior, y que están pues en 14 países distribuidos. Y además estos profesores pueden colaborar con sus líderes educadores y con los representantes de las instituciones educativas, que pueden ser los ministerios de educación, sociedades, etcétera, para poder entre ellos escuchar la voz de los docentes, proponer esas soluciones y hacer acciones que puedan hacer que esta red vaya creciendo y que vaya pues considerándose cada vez más amplia. Hemos podido realizar pues cada vez más actividades, incluyendo más profesores. Ahorita la red tenemos alrededor de 40 profesores, pero se han atendido cerca de 123,000 profesores en estos 3 años a través de webinars, a través de intercambios de cooperación, a través de cursos como este, que si ustedes gustan, pues está abierto para ustedes, a través de seminarios, sesiones de carteles, actividades que se hacen, por ejemplo, entre los países, donde se ofrecen cursos, capacitaciones, ferias de ciencia, algunos eventos en colaboración con la RIED. Y además, bueno, pues lo que hacemos es, además de ofrecer un espacio de discusión entre todos estos actores, pues vamos a tener algunos fondos, como los que acaba de mencionar el doctor, que la Sociedad Mexicana de Física, a través de la División de Enseñanza, pues ha sido acreedor de un fondo para poder llevar a cabo actividades en esto, ¿no? Y entonces, bueno, aquí les voy a mostrar rápidamente, tengo un par de minutos para terminar compartir estas experiencias, pues es algo que lo que hacemos nosotros
ya aterrizados. A lo que les platiqué es la RIED, estamos trabajando allá cuestiones de formación de docentes en STEM con enfoque de equidad de género, pero también pues específicamente como profesora investigadora pues tenemos algunas actividades de cómo hacemos este trabajo. Entonces creamos escenarios, foros de discusión donde los alumnos se acercan a presentar estas problemáticas, favorecemos la discusión, la propuesta, la interacción. Estos problemas vienen y los presenta cualquier persona de la sociedad y pues en base a ellos se van construyendo. Hemos hecho actividades de divulgación de la ciencia para atender problemas de salud, de educación ambiental, de educación de accidentes automovilísticos, etcétera, etcétera. Y entonces, por ejemplo, a través o siguiendo estos pasos del enfoque STEM, pues pueden construir, ustedes pueden ver aquí una grúa para enfermos, elaborada por unos de mis estudiantes, han hecho hornos, unas máquinas para resolver problemas en la industria. Estamos ahorita trabajando en unos proyectos de educación ambiental. Hemos tenido, por ejemplo, ferias muy grandes donde han asistido hasta 4,500 alumnos en un solo día de todas las comunidades de la región huasteca, donde los mismos niños van presentando proyectos que previamente fueron realizados a través de acompañamiento en las diferentes instituciones educativas y se han hecho pues movimientos muy grandes para trabajar, hecho propuestas de educación vial, porque es un problema muy grave en esta sesión. Y bueno, aquí vamos combinando, como puedes ver ustedes, el arte, la vialidad, los niños hacen algunos experimentos, luego han trabajado pues estos contextos, desarrollamos materiales educativos, ofrecemos escenarios para la promoción de las niñas y los niños en estas regiones y por supuesto damos asesoría de proyectos a profesores en diferentes escuelas donde pues ellos pueden ir aplicando estos conocimientos de la física, de la química, de la biología, pero específicamente, bueno, pues nos centramos mucho en la física. Y bueno, tenemos otros proyectos que se vinculan con la educación ambiental, donde tenemos pues ya colaboradores, ahora son ingenieros exitosos y nos da mucho gusto que hayan empezado a trabajar con nosotros. Y bueno, tenemos, por ejemplo, un proyecto ya activo, ya tenemos pues resultados, tenemos ya cerca de 2 años de mediciones, de ir colocando cámaras alrededor de este circuito y vamos pues aplicando estos conocimientos, van a los estudiantes y los colaboradores. Ya no llegan los animalitos, ¿a qué será la sequía? ¿Qué hacemos? Vamos a poner bebederos, vamos a hacerlo de esta manera, ¿cuánta agua nos va a durar? ¿Cómo se va a evaporar? Empiezan a hacer sus cálculos. Entonces, no, pues eso nos funcionó, pero se rompió, entonces mejor vamos a hacer esto. ¿Cuánto tiempo las tenemos que dejar? Entonces, realmente, pues son, aquí mejor vamos a hacer bebederos de otra forma, hay que calcular la profundidad, cuánto tiempo nos va a durar, cada cuándo lo voy a ir a llenar. Entonces, bueno, pues ahí se van tomando tienen que ir haciendo ya sus gráficas sobre esto. En el caso, por ejemplo, del laboratorio de STEM, tenemos un laboratorio STEM, es un observatorio de aves, donde pues tuvieron que hacer desde los cálculos de las estructuras, de cómo se iba construyendo, etcétera. Esto pues ya lo tenemos arrancado. Tenemos, ya no se ven aquí las imágenes, pero bueno, ya tenemos una serie de proyectos como resultado, no sé por qué no se ven, de estas iniciativas que además de ser un laboratorio para los estudiantes STEM, también se ha vuelto en una propuesta para acercar recursos económicos a las comunidades, porque estamos trabajando un problema de aviturismo, es decir, ofrecer un escenario para que miembros de la comunidad puedan poner observatorios, nosotros los capacitamos en cómo hacer esas observaciones, esos recorridos, en las cuestiones de turismo, de las guías, etcétera, y pues a través de un grupo multidisciplinario pues vamos creando este espacio. Ahorita ya tenemos ese contacto con comunidades, con autoridades ejidales, etcétera, para proponer esas soluciones desde un contexto escolar, pero que van a tener una influencia muy fuerte en el desarrollo económico y protección del medio ambiente y de la biodiversidad en esta región tan hermosa de nuestro México. Y justamente este modelo es el que tratamos de reproducir con profesores a través de la RIED, a través del Teacher Fellowship, que es el proyecto que yo coordino, y el cual ustedes están bienvenidos a seguir estas actividades. Muchas gracias.
Gracias, Pilar. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo para las preguntas. El video de Pilar estará disponible en la página de Facebook de la división. Ahí podrán ver y contactarla directamente. Anímense a participar en los proyectos de la red. Podrán conseguir fondos económicos muy directos para poder trabajar. Gracias, doctora.